Tu palabra me da vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira a la cara en un espejo y después de mirarse se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla, olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua nadie desprestigia. Todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? Todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándole la mano, Jesús le sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar en la primera lectura con de las cartas de Santiago. Dijimos anteriormente que el Santiago que estamos hablando ahorita no es el hermano de Juan, sino es el menor. Es decir, él se encargó de una comunidad que no es solamente judía. Él estaba hablando de las 12 tribus de Israel. Si ustedes se acuerdan los días anteriores, hablamos de eso, de que él estaba hablando de las 12 tribus, es decir, para los cristianos. También dije, y lo reafirmo hoy, que era un Santiago que no era muy fino en hablar. Es decir, que era como el que lo toma como regaño, porque era muy directo. Él hacía las cosas muy claras y muchas veces quizás pensamos que los regaños son regaños. Y dicen por allí que un regaño no cambia a nadie, sino que incomoda. Pero la realidad es que él hablaba con amor a las comunidades cristianas. Hoy habla de unas cosas que quiero tomar la atención y eso es lección divina. Uno es lento para enojarse. Arranque pues de ustedes toda impureza y maldad, es otra parte, y luego de ahí que empieza a hablar de esto, habla de la palabra.
Habla de la palabra, que uno se limite no solamente a escucharla, y no solamente eso, sino que después que uno escucha la palabra, que la ponga en práctica. Y luego de ahí nos brinca, que es interesante, a la religión. Yo quisiera en este día agregar esos tres y colocarlos juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos nosotros que Jesucristo no hizo religión. Hemos escuchado muchas veces que la iglesia no estaba formada cuando Cristo. Sí, que no hubo la iglesia católica, que no había esta iglesia donde todo el mundo había. No existía porque Jesús caminaba, pero Él fue formando este grupo de personas donde Él enseñaba y predicaba. Y no solamente eso, Él tardó 3 años para explicar a los apóstoles lo que tenían que hacer después de Pentecostés. Y es cuando empieza a formarse, y digo formarse porque ya estaba hecha con Jesucristo, ya estaba en un caminar con Jesucristo. Ahora, ¿qué es la religión? Para aquellos que dicen, bueno, yo no creo en ninguna iglesia, yo creo en Jesucristo. Vamos a pensar en estas personas que dicen esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que el primer hombre que fue a la iglesia, al templo, fue Jesús. Sí, hay que pensarlo muy claramente. Jesús era un hombre de iglesia, de sinagoga. Él iba todos los sábados. Su papá y su mamá lo llevaban al templo en la fiesta de la Pascua. Es decir, que aquí no hay que decir nada de que, bueno, Jesús no iba a templos. Sí iba. Y él fundó, ¿qué quería él? Él cuando vino a la tierra, él lo que quería una transformación del pueblo judío. Porque esa fue la idea. Él era el Mesías que tenía que llegar. Aunque mucha gente todavía lo está esperando, los judíos. Pero él fue eso. Que hubiera un cambio de vida. Que reconocieran que Dios los ama a ellos y que vino Dios hecho hombre en Jesucristo. Eso no sucedió porque tenemos no solamente la iglesia judía, las sinagogas, pero también tenemos los católicos que se han dividido. Pero vamos a enfocarnos más que todo en nosotros, en usted y yo que me está viendo, en la iglesia católica. Una de las cosas que hay que entender es que Jesús sí iba a iglesia. Eso es lo primero que hacer. Segundo, que Él sí formó una iglesia que vino a partir de que las nombró 12 apóstoles. Acordémonos que los 12 apóstoles es lo que seguimos nosotros, católicos. Está fundada, la iglesia católica está fundada en los 12 apóstoles. Por eso que hoy en día los apóstoles son los obispos. Son los sucesores de los apóstoles, son los obispos. Entonces, esa es la iglesia. La iglesia empezó. Otra parte es, ¿qué es la religión? Vamos entonces a ver el concepto de religión. La religión lo que viene siendo es un vehículo para cambio de nuestras vidas. Eso es lo que es la religión. La religión nos agrupa. Cuando usted va a misa, usted se agrupa. La religión nos invita a hacer cambios de vida. Eso es lo que hace la religión. Por eso que yo voy a la iglesia a escuchar la palabra del Padre en la homilía, para yo escuchar la palabra y atentar a ella, ¿no? Y la tercera, es la que nos acciona. Yo ahora, con lo que he aprendido, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, tenemos que estar muy claros. La religión es un vehículo que Jesús era religioso. Y cuando yo hablo de una persona religiosa, quiere decir que ha escuchado la palabra de Dios y que ha podido llevar la enseñanza a otros. Y por eso que aquí yo quiero combinar las 3 cosas que dice Santiago. Una es, cuando uno en una religión que uno tiene, y la verdadera es la católica, usted también lo sabe, es que hemos entendido a través de la religión nuestra qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué comportamiento debo hacer? Una religión no es fanática, como a veces escuchamos los musulmanes. Eso no es una religión. La religión nos agrupa a querernos unos con otros y a crecer unos con otros. Por lo menos la experiencia que yo tengo propia en las parroquias, los grupos parroquiales, esos grupos han ayudado a mucha gente a cambiar de vida. Porque si dijeran que se quedaran en su casa durmiendo y comiendo y leyendo la Biblia, no. Donde quiera que vayamos, llevamos el mensaje de amor. Fíjense que vamos a cambiar el nombre ahora de religión, iglesia, a comunidad. Cuando hubo la resurrección que usted y yo celebramos en la Pascua, hubo un evangelio que se lee y es el camino de Emaús. Ese camino de Emaús a mí me llama la atención muchísimo porque la mayoría, muchos de ellos se decepcionaron. Y habían 2 que se iban de Jerusalén a Emaús y vieron a Jesús y lo reconocieron en la partidura del pan. Pero regresaron ¿a dónde? A la comunidad, a la iglesia. ¿Ellos la conocían como religión? No, porque era muy temprano. Oye, ¿cómo le dice usted a un niño pequeño? Oye, tú vas a ser grande mañana y vas a hacer esto y esto. No lo sabe. El niño tiene que crecer por sí solo. Igualmente nosotros en la fe. Yo no sé ustedes, pero yo no sabía. Yo tenía cierta inclinación al sacerdocio cuando era pequeño. Pero a mí nadie me dijo que iba a estar en otro país dando misas. Y muchos de ustedes que me están viendo ni se imaginaban dónde están.
Entonces, Dios no te dice la historia completa. Yo siempre he dicho, Dios no te da el GPS, no te dice dónde vas a ir. Él te lleva en tu vida. Entonces, hoy, en esta Santa Misa que celebramos hoy miércoles, y les pido a ustedes que le echen ganas y confiamos en Dios. Tu religión, la que tienes verdadera, es la católica. Y le pidamos a Dios que nuestra religión católica nos ayude a hacer los cambios, como dice Santiago. En la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de llevar un mensaje de un Cristo. Porque yo le digo una cosa, y para terminar, una persona, yo por lo menos nomás que salgo en YouTube ahora y cuando voy a las parroquias, pero la mayoría de ustedes trabajan. Una persona que esté llena de alegría, la primera pregunta que yo haría es: ¿dónde va a misa este señor? ¿Dónde va usted a misa, señor? ¿Dónde recibe usted la enseñanza? Porque de ahí viene la alegría. La religión nos ayuda a crecer. Le pidamos al Señor entonces hoy, en esta Santa Misa, que nos ayude a todos a tener mucho ánimo, y especialmente porque tenemos a un Cristo vivo. Tu palabra es eterna, en ella espero.